Mi nombre es Doris Romero y a continuación les voy a hablar sobre la evolución del conocimiento científico. En el mundo antiguo se tuvieron algunos conocimientos científicos y tecnológicos relevantes principalmente en matemáticas, física, astronomía y sobre todo en China y Grecia. Sin embargo, a partir de que el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, durante el reinado de Constantino el Grande, se inició una época de fanatismo religioso que duró más de 10 siglos, debida supuestamente en nombre de Dios. Se ocupaba en fomentar la ignorancia y perseguir a muerte mediante la Santa Inquisición toda investigación que tuviera como resultado contradecir a la Biblia. Esa época, conocida como la Edad Media a Edad de las Tinieblas, se caracterizó por miles de asesinatos, servidumbres y guerras, epidemias, obscurantismo y atraso en general. Fue en el siglo XVIII, en el Renacimiento, cuando surgieron hombres de prementes privilegiadas, que a pesar de la persecución religiosa pudieron escudriñar en los secretos de la naturaleza y sentar de las bases para el desarrollo de la ciencia y las artes. En los últimos 200 años, cuando el desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología ha sido verdaderamente prodigioso, como se aprecia en el cuadro al final de este cuaderno. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con las ciencias sociales, que han quedado rezagadas al no haber podido resolver la desigualdad social, las guerras, la pobreza y el deterioro ambiental. Urge que los gobiernos destinen mayores recursos a la investigación científica y los ciudadanos actualicen sus conocimientos ahora que se cuenta con la validez herramienta que es el Internet. Gracias. Línea del tiempo de la evolución científica general. Tales de Mileto, 585 a.C. Fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Afirmaba que el agua es la sustancia universal primaria y que el mundo está lleno de divinidades. Anaxímedes, 534 a.C. La diversidad de los seres se debe a dos procesos del aire, la rarefacción y condensación. El aire mismo es lo más dilatado, una piedra es aire muy condensado. Leucipo, 500 a.C. Se le atribuye la fundación del atomismo mecanicista, según el cual la realidad está formada tanto por partículas infinitas, indivisibles de formas variadas y siempre en movimientos, los átomos como vibración. Empedocles de Agrigento, 460 a.C., postuló la teoría de las cuatro raíces a las que Aristóteles más tarde llamó elementos, juntando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Xenófanes, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la tierra. Heráclito de Éfeso, 350 a.C. El principio del fuego se refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. Aristóteles, 334 a.C. Hay una ciencia de lo que es en tanto que algo es. Solamente puede haber unidad de ciencia si hay univocidad. Si hay unidad del género, la expresión lo que es carece de univocidad. Lo que es no constituye un género. Teofiasto Paracelso, 1531 después de Cristo, produjo remedios o medicamentos con la ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Robert Boyle, 1661 después de Cristo. El volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión. Bueno, esto fue lo que sobresalió de cada uno de estos científicos, lo más importante que se ha destacado en la historia de la vida científica. Dije antes, mi nombre es Jerry y a continuación le vamos a hacer una tabla comparativa de en el año en que inventaron nuestros científicos sus más importantes inventos. Bueno, a continuación, en el año 400 a.C., Demócrito y Leucipo inventaron la introducción del concepto atómico. Y en el año 1267, Bacon, nuestro maravilloso científico, inventó el método empírico. Y en el año 1450, Cusa inventó la refrigeración
de modelos aristotélicos. Y en el año 1621, Van Helmont inició lo que es la bioquímica. En el año 1660, Lavoisier inventó el estudio de los gases teoquímicos. En el año 1783, Boyle inventó el proceso de combustión, ley de la conservación de la materia química y moderna. En el año 1865, nuestro científico Dalton inventó la teoría atómica moderna. Y en el año 1814, Avogadro inventó el número de las moléculas en un gas. Inventó el número molecular en un gas. En el año 1814, Wöhler inventó la síntesis de la urea. En el año 1864, Pasteur inventó la microbiología e inmunología. En el año 1869, Mendeleev fue nuestro maravilloso inventor de lo que hoy en día es la tabla periódica de los elementos químicos. En el año 1867, Chatelier inventó el principio fundamental del equilibrio químico. En el año 1896, Arrhenius inventó electrolisis. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Gómez, el tema es medicina. Año 420 a.C., Hipócrates, el científico reconocido, escribe los tratados hipocráticos y crea el juramento hipocrático. En el año 280 a.C., Herophilus estudia el sistema nervioso y distingue entre nervios sensitivos y motores. Año 250 a.C., científico Aristarco estudia el cerebro y lo diferencia del cerebelo. Año 100 a.C., Asclepiades importa a Roma la medicina griega, funda la escuela metódica. 150 en la época moderna. Galeno, importantes aportes a la filosofía, hace una acción muy relevante. En el 1012, Avicena redacta el canon de la medicina y el libro de la curación. En 1515 y 1540